Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al teórico de hoy, que es el penúltimo teórico de la cursada. El lunes que viene, Daniel Lutzky va a estar haciendo un último teórico de cierre, donde va a tematizar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación política, las ciencias políticas. Hoy nosotros vamos a tratar de cerrar algunas ideas que tienen que ver con cosas que ya hemos estado viendo tanto en los distintos teóricos como entiendo que en la mayoría o en todos los prácticos, eh, y que están vinculadas al tema de la construcción de la realidad, que es un título que muchas veces genera alguna resistencia o incluso algún equívoco, alguna confusión, porque desde el sentido común uno tiende a considerar que lo real es algo objetivo, algo que está puesto ahí afuera, que se ofrece para ser conocido y que en todo caso el trabajo del intelecto, del entendimiento, es llegar a comprender cómo es eso que está ahí puesto de una vez y para siempre. Y en realidad, como hemos ido viendo, cuando uno habla de comunicación, de ciencias sociales, el sentido del concepto de realidad es otro, no tiene que ver tanto con el mundo físico, sino con el mundo de las interpretaciones, de lo discursivo. Es en este sentido que la comunicación construye una realidad en lugar de comunicarla. Eh, por lo general, este sentido común, del cual les estoy hablando, tiende como a oponer un mundo material de las cosas físicas versus un mundo de las ideas que son intangibles, que son inasibles, tienden a ser consideradas por fuera del mundo de la realidad. Y el punto de partida es que precisamente cuando hablamos de comunicación social, cuando hablamos de relaciones vinculares, cuando hablamos en general de ciencias sociales, las ciencias sociales están basadas en ideas, no en cosas físicas, porque las relaciones que se establecen en el seno de una sociedad son precisamente ideas que se van sosteniendo en imaginarios. Las relaciones, de hecho, se sostienen en diferentes imaginarios cruzados, ¿no? Obviamente no se trata solamente de mi imaginario individual, sino de mi imaginario puesto en colisión o en contraste con el imaginario de aquellos con quienes planteo un vínculo, con quienes establezco una relación. Pero son estos imaginarios, estas ideas, las que constituyen el núcleo fundamental de las relaciones sociales. Eh, si ustedes han leído, que entiendo que sí, el texto de Gregory Bateson, Forma, Sustancia y Diferencia, cuando Gregory Bateson habla del pleroma y de la criatura, precisamente se está refiriendo a esta cuestión. Es decir, se trata de las dinámicas que se ponen en juego a partir de una lectura de diferencias, ¿no? Las diferencias que constituyen los mapas. Los mapas entendidos como lecturas posibles de eso que solemos llamar la realidad. Pero en realidad, la lectura es una idea. Es cierto que hay un territorio ahí afuera, más allá de las ideas, independiente de las ideas, pero el hecho de ser testigos nos traslada del mundo de lo material al mundo de lo imaginario.
¿Qué significa ser testigo? Bueno, ser testigo es ser consciente, es tomar conciencia de algo que está ahí afuera. Y esta conciencia es inevitablemente del orden de lo ideal. ¿M? Y de hecho, lo que es conciencia para mí seguramente va a ser distinto de lo que es conciencia para un otro. Entonces ahí es donde se arman las articulaciones que son propias de los vínculos sociales. ¿Cómo hago coincidir o cómo pongo en juego o en danza esta conciencia que es mía con esa conciencia que es tuya, con esa otra conciencia que es la conciencia de los demás? Obviamente, cuando planteamos este tipo de cosas, tenemos que tener en consideración que la comunicación no es nunca de uno a uno, porque inclusive cuando se establece la comunicación de esta manera, todos y cada uno de nosotros somos seres históricos, somos seres culturales, vale decir que incluso cuando nosotros estemos en una relación vincular de uno a uno, esos dos que se comunican están atravesados por toda una historicidad y una cultura y un imaginario que es siempre colectivo. Esto es un poco lo que dice Freud cuando señala que es imposible en realidad pensar en una psicología en términos individuales. Toda psicología de alguna manera siempre es una psicología social, porque no hay ningún individuo que sea naturalmente individuo. Cada individuo es en realidad sujeto en cuanto a su incorporación en un contexto mucho más amplio que lo incluye a sí mismo junto con a un montón de otras individualidades barra sujeciones. ¿M? De manera que, así como la psicología siempre es social, el imaginario siempre es colectivo y las relaciones sociales siempre están atravesadas por este gran conjunto de la comunidad o de la cultura. Eh, Cuando uno se plantea la pregunta por el ser, qué somos o quiénes somos, la naturaleza, la esencia, en el caso del qué somos, y la identidad, en el caso del quiénes somos, eh, todo lo que estamos haciendo en realidad en esta pregunta es poniendo el acento en las distinciones y en las diferencias que nos identifican a nosotros y al mismo tiempo sirven para identificar a los demás. Ahora, una serie de cuestiones en relación a esto que estamos diciendo. De vuelta, lo que estamos trabajando es un contraste entre lo que es el mundo de las materialidades, el mundo de la realidad objetiva y el mundo de las ideas, el pleroma a la criatura. Dijimos, lo social pertenece a la naturaleza de lo ideal, de lo imaginario. Los otros, el otro, los otros, para cada uno de nosotros, para mí, para vos, siempre es ante todo una idea. Una idea que lo hemos trabajado ya en algún otro encuentro, es siempre del orden del prejuicio, pero del prejuicio en el sentido de que esa idea necesariamente siempre nace antes de que el intelecto sea capaz de generar un juicio crítico acabado, completo. De hecho, uno hasta podría decir, no hay forma de que ese juicio crítico se llegue a completar alguna vez. Siempre va a ser una aproximación, pero una aproximación que nunca va a llegar a ser un conocimiento pleno y absoluto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo nunca puedo llegar a ser ese otro que trato de descubrir, me gusta la palabra, de descubrir, de quitar esa cobertura que lo convierte en un misterio. Siempre va a haber una cierta cantidad de misterio que no voy a poder develar por más que yo me aproxime a ese otro. Por lo tanto, el otro, para mí, forma parte de ese mundo de lo ideal, de lo imaginario. Ahora, lo mismo sucede en el vínculo de lo que yo soy respecto
de esos otros. Yo soy para esos otros básicamente una idea que está en el orden del prejuicio, lo mismo que dije antes, pero en sentido inverso. Pero aparte de esto, la idea que yo tengo de los otros y esa idea que los otros tienen de mí son ideas que se interrelacionan necesariamente. De algún modo estas construcciones imaginarias son codependientes. No es que yo pienso de un modo gratuito respecto del otro, no es que esta idea que yo tengo del otro surge de una manera espontánea y caprichosa, sino que se basa en experiencias previas, en intuiciones, en afectividades, pero sobre todo en esta cuestión histórica, ¿no? A la que yo hacía referencia antes, donde yo tengo un cierto grado de conocimiento o de intuición respecto de qué ideas puedo despertar yo en el otro. Y esta intuición diseña, de alguna manera, la idea que yo me hago de esos otros. No sé si no llegara a ser suficientemente claro algo de lo que digo, por favor, me interrumpen y retomamos. Eh, Ahora, algo que es interesante para tener en cuenta, porque uno podría comprender fácilmente esto de la distancia que a mí me separa del otro, pero uno tiende a creer que respecto de mí mismo, yo tengo una distancia cero. Yo soy quien soy y por ende uno podría intuir que ahí no hay una construcción de sentido. Y esto es falso. Cuando uno habla de la decisión identitaria del yo, que sobreviene con la mirada del otro, el otro me ve, constituye un juicio crítico sobre mí, respecto del cual yo no tengo control, la decisión es clara. Yo soy un yo para mí y al mismo tiempo soy un yo para un otro, un yo imaginario que yo ni siquiera conozco porque no sé qué es lo que el otro pone como juicio crítico en mi persona. Ahora, respecto de mí mismo, uno podría decir, bueno, ahí la distancia es cero. Yo sé lo que pienso, yo sé lo que siento, y sin embargo esto no es así. También hay una decisión de uno mismo respecto de uno mismo. Hay como una dualidad, porque uno se imagina, esto tiene que ver con la fase del espejo de Lacan. Agradezco que esté María Marta presente para que si llego a meter la pata en algo me pueda corregir, pero a partir del momento en que uno es consciente de esta operación imaginaria donde el otro me ve y construye un sentido respecto de lo que yo soy, yo también empiezo a construir una imagen que ofrezco a los demás. Entonces, es cierto, tengo una experiencia afectiva, una experiencia sensorial, una experiencia fenomenológica que es directa respecto de mí. Solo yo sé qué significa cuando me siento alegre, cuando me siento triste, cuando pienso que alguien es un canalla, cuando por el contrario pienso que alguien me agrada, me simpatizo, lo siento, lo pienso, lo siento. Para el caso, en esta instancia vienen a ser como criterios equivalentes. Pero al mismo tiempo tengo un distanciamiento imaginario eh, que viene a ser algo así como lo que yo he llegado a creer respecto de mí mismo. Lo que he llegado a creer respecto de mí mismo. Vale decir, la construcción imaginaria que he establecido de mi persona y es lo que yo imagino que los otros ven en mí cuando me ven o lo que yo imagino que le muestro a los demás cuando me muestro, que no es necesariamente coincidente con lo que en realidad el otro ve en mí. ¿Mm? Hay mucho de semiótica, por supuesto, acá también.
Y hablábamos de diferencias, ¿no? Hablábamos de mapas, de diferencias, de distinciones, y en realidad las diferencias mismas que se ponen en juego en toda esta dinámica también son ideas. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, eh, a ver, ¿qué quiero decir cuando digo que una diferencia es una idea? La diferencia no existe en el mundo real. Eh, sí y no. La diferencia uno podría decir que existe, que es real, pero la lectura de la diferencia es arbitraria. Y la prueba está en que no todos ubicamos las mismas diferencias dentro de dos cosas que son evidentemente diferentes. Hay algunos que van a concentrar más el foco en determinados aspectos y no en otros. Y este es el motivo por el cual solemos tener miradas divergentes respecto de un mismo hecho, de un mismo episodio, que uno diría es un hecho de la realidad. Y sin embargo hay interpretaciones que son disímiles. ¿Por qué? Porque no ponemos el foco en las mismas diferencias. Yo pongo el foco en determinado conjunto de diferencias y Luciano, María Marta, Carolina, Rodrigo, Camila, Lucía, ellos ponen el foco en otro lado, que puede estar más o menos corrido, puede haber una enorme distancia entre mi foco y el foco de estas otras personas, o puede ser una distancia sutil, pero en todo caso nunca va a ser exactamente la misma perspectiva. Nunca va a ser exactamente la misma selección de diferencias las que adoptemos cada uno de nosotros respecto de las que adopte el otro. Esto es lo que significa que construimos realidades alternas, diferentes. Y ahí la mala noticia es que en realidad, por más de que nos comuniquemos, no va a haber nunca una garantía plena de que estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de algo en particular. No tengo manera de convalidar si el recorte de diferencias que hago yo, la interpretación que yo hago respecto de ese recorte va a tener la misma validez desde otro lugar, desde otra mirada. Eh, por eso vuelvo e insisto, las relaciones sociales, cada vez que nos encontramos con un otro, que establecemos un contacto con el otro, ese contacto siempre se da en el terreno de las ideas antes de darse en el terreno de una realidad objetiva, concreta o de carácter físico. Nosotros tenemos la particularidad de que en tanto testigos del mundo, generamos interpretaciones, le aportamos un valor simbólico a las cosas con las cuales tomamos contacto. La cosa está ahí, sí, pero en el momento en que nosotros la percibimos y la interpretamos, le agregamos un valor, un IVA, un valor agregado. Y no podemos acercarnos a ninguna cosa sin darle una valoración, porque de lo contrario no sería una realidad para nosotros. Cuando en el primer texto que nosotros veíamos, las meditaciones metafísicas, René Descartes decía esto de pienso, por lo tanto existo, y si dejara de pensar, dejaría de existir. Lo que quiere decir es que en realidad si yo dejo de pensar, dejo de existir para mí, no es que dejo de existir ontológicamente. Dejo de tener conciencia de mí mismo o de cualquier otra cosa, y por lo tanto, eso de lo cual dejo de tener conciencia, deja de existir para mi percepción, para mi interpretación, para mi conciencia. En el instante en que yo tomo conciencia de algo que está ahí afuera, automáticamente le asigno un valor que de vuelta es del orden de lo ideal, es del orden de lo simbólico. Y muchas veces esto genera distorsiones más o menos severas que tienen que ver con la distancia que hay entre el valor que yo le asigno a algo
y el valor que vos le asignás a ese mismo algo, que es una cuestión que está claramente anclada en los conflictos socioculturales. ¿Qué sucede cuando distintos colectivos, distintas pluralidades dentro de una sociedad asignan a un elemento X cualquiera valores diametralmente opuestos? El valor de la libertad, el valor de la vida, el valor de la conciencia social, el valor de los derechos sociales. No son valores absolutos que estén definidos de una vez y para siempre. Siempre son valores para alguien, inclusive valores que nosotros podríamos considerar con la bandera de lo absoluto, el valor de la democracia. Es un valor cultural que en otros contextos podría no valer nada. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para que esos valores se constituyan como tales. Retomo acá algo que ya hemos visto en otro momento, pero me parece pertinente como para tratar de atar cabos, ¿no? Y que no queden cosas sueltas. Alguna vez yo les mencioné al filósofo israelí Yuval Harari, y esta categorización que él hace entre el mundo de lo objetivo, el mundo de lo subjetivo, que son dos categorías que nosotros manejamos habitualmente, y el mundo de lo intersubjetivo, como una tercera dimensión agregada que viene a funcionar como un aporte que para nosotros es muy pertinente. El mundo del objetivo, ya sabemos, es el mundo de las cosas físicas, cuya esencia no está atravesada por la perspectiva de ninguna persona en particular, es lo que es. En tanto lo subjetivo, por el contrario, es la valoración pura que el individuo pone sobre esa cosa que existe. Es el a mí me gusta, a mí me parece, a mí me desagrada, ese es el valor de lo subjetivo. Pero Harari dice, aparte está el valor de lo intersubjetivo, que es aquello que cobra una realidad de carácter social, cuando muchas personas coinciden en una valoración que en el fondo es ideal, pero en la coincidencia, en esa idea, esa coincidencia termina tomando un valor concreto, un valor real. Puede ser, por ejemplo, como decía hace un momento, el valor de la democracia. No es que sea un valor objetivo, pero tampoco es un valor individual, subjetivo porque a mí me parece. Es un valor que tiene que ver con el nos parece, es un valor que se defiende a nivel sociocultural y que en tanto pertenezca al ámbito de esta pluralidad, se puede considerar como real desde el punto de vista de la intersubjetividad. Lo mismo el valor del dinero, lo mismo el valor del arte, lo mismo el valor de la ciencia, los patrones morales, etc. Entonces, de nuevo, cuando yo hablo de patrones morales, estoy hablando meramente de ideas. No hay nada tangible en el mundo de lo moral como no hay nada tangible en el mundo de la comunicación. Lo interesante, que es algo sobre lo cual también ya hemos hablado, pero creo que vale la pena enfatizar, es que estos valores ideales, al convertirse en la dimensión intersubjetiva, terminan teniendo implicancias y consecuencias en el mundo físico, en el mundo real. El ser humano tiene una particularidad. Nosotros pertenecemos a ambos mundos. Pertenecemos al mundo físico. Tenemos un cuerpo que es de orden material, es de orden físico. Si no como, me debilito hasta que llega un momento en el cual muero. Cuando muere mi cuerpo, muere también mi capacidad de tener emociones, sensibilidad, sensorialidad.
muere mi capacidad de concebir ideas, de comunicarme. Y sin embargo, todas estas cosas que estoy diciendo que mueren pertenecen al mundo de lo ideal. Vale decir, somos a un mismo tiempo entidades que articulan lo físico y lo imaginario. Entonces, cuando hablo de consecuencias en el mundo físico, quiero decir que si en el mundo de las relaciones ideales alguien determina que por alguna razón yo no soy un hombre libre, eh, un grupo de otros puede venir y restringir mi capacidad de moverme libremente, me pueden encadenar y ahí obviamente la consecuencia tiene que ver con el mundo físico. La distinción es clara y al mismo tiempo es bastante sutil. Eh, los otros días pensaba con una persona que estamos desarrollando un trabajo de tesis, qué es lo que sucede en el terreno de los géneros cuando, cuando se discute si una persona transgénero es hombre o es mujer. Y, y llegábamos a la conclusión de que el problema es que, ¿qué significa ser hombre o qué significa ser mujer? Y fíjense ustedes qué interesante que en una misma frase, en una misma pregunta, ¿qué significa ser? Estoy mezclando dos instancias que son radicalmente distintas. Cuando hablo de significar, estoy manejando un valor que tiene que ver con las ideas, con el sentido, con el testimonio, con la conciencia. Y cuando hablo de ser, estoy dando por sentado otra dimensión de la existencia que tiene que ver con lo concreto, con lo material, con lo objetivo. Y en esta frase mezclo las dos cosas, el ser y el significado que ese ser tendría para mí, para vos, para la comunidad. Ya en este choque de estas dos dimensiones, que de por sí son diferentes, el ser y la significación simbólica del ser, ya estoy entorpeciendo todo lo que siga. Es como mezclar agua y aceite, y al mismo tiempo, también es verdad que las relaciones sociales, en el mundo de lo social, esta mezcla se da de manera permanente. Eh, entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer, lo hemos señalado en alguna otra ocasión, me parece, en relación a la comunicación, es tomar conciencia del problema. Entender que cuando hablo de las cosas, en realidad estoy hablando del sentido de las cosas y que no hay manera de no hacer precisamente esto, porque en el momento en que yo hablo de algo, le estoy poniendo la valoración del significado, del sentido, de la interpretación. Esta es la verdadera complejidad del mundo de la comunicación social. Esta, eh, esta mezcla entre lo que es y lo que digo acerca de eso que es, y lo que muchos interpretan acerca de lo que digo, y de lo que yo creo que el otro interpreta acerca de lo que digo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos grados de distancia, muchos grados de diferencia. Eh, pero hoy quería enfatizar sobre todo como para ir en contra del sentido común, una vez más, quería enfatizar sobre todo que esto que nos parece tan evidente, que es el conocimiento de mí mismo, y junto con ese conocimiento, todos los otros conocimientos que me parezcan evidentes, claros y distintos, como diría Descartes, en realidad no son ni claros ni distintos, y, y lo que es obvio para mí no es obvio para los demás. La expresión esto es obvio tiene un valor siempre estrictamente individual.
Es obvio para el que dice, pero no necesariamente para el que escucha. Digo, es obvio esto que estoy diciendo, pero es obvio para mí. Espero que también sea obvio para ustedes, pero no pasa de ser una manifestación de deseo. Y hablando de deseo, Perdón, tengo una sí, pregunta. por favor. Y, digamos, cuando tú dices que lo obvio no es lo mismo para mí y para el otro, eh, no, esto no estaría también atravesado por esto que denominamos sentido común, por el consenso que siempre, al que siempre se llega a través de la misma cultura y de lo que compartimos con los demás. Bien, gracias por tu pregunta, Angie. Eh, a ver, ojo, el sentido común existe, es decir, hay un sentido que se genera en el seno de la comunidad. No es una falacia. Así como hay una cultura, así como hay una cultura afectiva, así como hay un imaginario colectivo, un inconsciente colectivo incluso, también hay un sentido común. Pero este sentido común nunca es absoluto. Entonces, creo que esa es la distinción que debe quedar clara. Cuando uno dice desde la propia perspectiva, uno es el discente de la frase esto es obvio, no está dejando resquicio a una interpretación diferente de la que uno propone. Esto es obvio como declaración, es una declaración tajante. Es obvio para mí, es obvio para todos, ¿no? Como cuando jugábamos, basta para mí, basta para todos. Bueno, esto es lo que pasa con el obvio. Y la confusión radica precisamente en ese punto. En el llamado sentido común, hay una aproximación de sentido, pero no hay un sentido común que pueda ser catalogado como absoluto, que uno pueda garantizar que eso que yo entiendo por sentido común es exactamente lo mismo que vos, Angie, entendés por sentido común. Seguramente por formar parte de una misma comunidad, y después podemos debatir acerca de cuáles son los límites de esa comunidad, ¿sí? Digo, eh, una persona puede ser en nuestra comunidad ser un neonazi, y entonces yo no me meto dentro de ese nosotros en el cual esa persona se pone a sí misma. Y al mismo tiempo alguien podría decir, bueno, pero es la comunidad argentina. Entonces, ¿cuál es el límite de ese nosotros, ¿no? O de esa comunidad, la del sentido común. Bueno, habrá que definir esos límites. Pero más allá de esta problemática, en cualquier colectivo en el cual decidamos coincidir, vamos a proponer, por ejemplo, la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, obviamente todos nosotros estamos dentro de esa comunidad. Dentro de esa comunidad, el común sentido que podemos tener cualquiera de los que estamos presentes en esta sala siempre va a ser un más o menos. Si consideramos ese más o menos, estamos bien. Pero si lo convertimos en un esto es obvio, ahí ya metemos la pata de vuelta, porque el esto es obvio no deja lugar a la disidencia, a la diferencia, a que el otro tome distancia respecto de lo que es obvio para mí. Y yo pretendo que sea obvio para todos. ¿Queda claro más o menos, Angie? Sí, genial, gracias. No, al contrario, gracias a vos. Y está buenísimo esto, que si hay algo que no queda claro, porque lo que es obvio para mí y evidente, no necesariamente tiene por qué serlo para ustedes. ¿Eh? Em, Hablaba del deseo, y por ahí esto ya abre como otro capítulo dentro de esto que venimos a charlar hoy aquí. Y para hablar del deseo quería hablar también un poco del narcisismo, que es uno de los temas que por ahí nos había quedado pendientes.
Y seguramente todos saben más o menos la historia de Narciso, este hijo de dioses inmortales que fue de algún modo premiado y de algún modo condenado con ser el más bello de los hombres, el más bello de los seres, y todo el mundo quedaba prendado, ¿no?, de Narciso cuando lo veía. Eh, y sin embargo, Narciso era incapaz de amar a nadie, porque estaba tan en otro lugar que, que él sentía que no merecía ningún ser amado por él, porque como que lo veía desde la altura, ¿no?, de esa belleza inconmensurable. Eh, y un día la ninfa Eco se enamora de Narciso y Narciso se burla de ella, la rechaza y a partir de este gesto es condenado por los dioses a solo poder enamorarse de sí mismo. ¿M? Y Narciso por eso termina ahogándose en un lago, eh, contemplándose, contemplando la propia imagen reflejada en el agua, al punto que termina cayendo al lago y se ahoga. Esta es una leyenda, pero es una metáfora muy interesante que tiene que ver con un proceso psicológico que es el proceso de alienación, ¿no? Alienación es cuando me convierto en algo extraño respecto de mí mismo, en un extranjero respecto de mí mismo, ¿no? El alien es eso, es lo extraño, lo extranjero, lo distinto. Y cuando yo hablo de una alienación respecto de mí mismo, hablo de una distorsión que tiene que ver con el hecho de ser y de imaginar al mismo tiempo que uno es otra cosa. Digo, en el momento mismo del imaginarse, ya estoy generando una disidencia, una distorsión, una distancia. Es lo que decía antes entre el significar y el ser. Significar, imaginar. ¿Quién imagino que soy? No importa cuál sea la respuesta a esta pregunta, aquello que yo imagine pertenece al mundo de las ideas, en tanto que aquello que yo verdaderamente soy pertenece al mundo de la materialidad, de lo objetivo. Y yo no puedo sino imaginarme al mismo tiempo que soy. Ahí está la dualidad de lo que somos, y ahí está la dualidad del mundo de lo social. Caigo al mundo y mi conciencia, que es conciencia del mundo, es al mismo tiempo conciencia de mí mismo en el mundo. Conciencia de mí puesto en relación a los demás. Pero esa conciencia que involucra un significado, que involucra un sentido, que involucra un valor, es distinto de lo que yo realmente soy. Y por supuesto va a ser también una construcción diferente al valor que me asignen los demás. Entonces, la alienación es algo que está naturalmente dado en el mundo de lo humano, porque lo humano tiene que ver con la construcción de valores y de sentidos y de imaginarios. Por ahí, distinto de otras especies animales, ahí está algo que nos distingue de las demás especies. Nosotros imaginamos y le ponemos un valor a ese imaginario. Y ahí está el terreno de las discursividades sociales donde se construyen las realidades de las cuales nos habla el constructivismo. Entonces, la decisión del yo de la que hablábamos antes, que nace en la mirada del otro, en el imaginario que el otro tiene sobre mí, pero también en lo que yo creo que soy yo y lo que yo creo que es el otro y lo que yo creo que el otro cree de mí, etcétera, también nace en lo que yo creo que es esa imagen que ofrezco, ¿no? Esa imagen ofrecida al otro y capturada por el otro. Como ven, es un esquema de muchas complejidades. Hay muchísimos escalones
simbólicos que se ponen en juego de una manera dinámica y todo el tiempo. No puedo parar nunca esta cadena significante. Y hablando de significantes y de significados, ahí es cuando yo construyo identidades a partir de las máscaras, de los disfraces, de las prácticas sociales incluso, ¿no? Esto que todos sabemos cómo comportarnos en determinadas circunstancias. Este saber cómo comportarnos en determinado contexto es la elaboración de un personaje. Lo que hacemos es ocupar roles dentro de la dinámica social. Nunca somos verdaderamente libres porque nuestro aparato psíquico nos condiciona a reprimir determinados deseos para poder cumplir estos roles que se le imponen al personaje en el cual nos convertimos. No somos siempre el mismo personaje, por supuesto. Somos, como decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, yo y mi contexto, yo y el conjunto de relaciones que se ponen en juego, yo y mis mapeos. Y, y acá, hablando de personajes y de máscaras y de espejos y de lagos, deberíamos considerar de nuevo qué es lo que pasa con la superficie especular de las pantallas, que las pantallas son también un espejo, y lo decía el otro día en mi práctico, yo creo que tal vez no somos conscientes de las enormes diferencias culturales que nosotros tenemos hoy en relación a antes de iniciar la pandemia, por ejemplo. Relaciones que tienen que ver con lo perceptual, con lo afectivo, con lo identitario. Y por ahí no podemos calibrar menos aún la diferencia que tenemos nosotros como cultura, como seres históricos metidos dentro de una cultura, como seres afectivos metidos dentro de una cultura, en relación a lo que éramos nosotros hace 20 años atrás, cuando la proliferación de las pantallas era muy otra. Hace un tiempo que se empezó a hablar de un par de conceptos contrapuestos que creo que es interesante traer acá, que son el concepto de intimidad y el concepto de extimidad. La intimidad ya sabemos todos más o menos qué es cada uno de nosotros, la vivencia seguramente de un modo diferente, de un modo propio, de un modo individual, qué es lo que yo decido reservar de mi experiencia vital para mí mismo y para un círculo muy estrecho de otras personas y no comparto con otros. Pero resulta que de un tiempo a esta parte hay una especie de imaginario colectivo que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo discursivo, que tiene que ver con lo afectivo, que hace que si yo no manifiesto mi identidad, el quién soy, el cómo me muestro, a través de la pantalla, si yo no me muestro a través de la pantalla ante los ojos de otros, es como si no existiera. Y entonces tengo una pulsión, una necesidad de mostrarme para sentir que existo. Eso es la extimidad. Si la intimidad era guardar en mi interior aquello que no quiero compartir porque es mío y tiene valor en tanto es íntimo, este sería el proceso contrario. Es aquello que solo tiene valor ante los ojos de los demás y si lo tengo solo para mí es como que no valiera, como que necesito la validación, la conformidad de un otro que me diga, te estoy viendo y porque te estoy viendo, te valido, te justifico y existís. Y entonces es ahí donde me preparo un plato de risotos y le saco una foto y la subo
a mi estado de WhatsApp para que mis contactos vean qué es lo que estoy comiendo. ¿Cuál sería el sentido de esto? Y lo subo a mis redes sociales y me siento bien si en mis redes sociales alguien comenta, pero qué espectacular plato de risotto que te mandaste, cómo te envidio. Y me siento mal si alguien escribe, se nota que se te pasó. ¿No? Y vos decís, ¿cómo se nota? Y ahí donde te puso que se nota, bajás la fotografía para que no se note, para que no te desvalorice lo que sos o lo que significás. Y acá de vuelta está el proceso de la alienación. Me confundo, se me desdibuja el límite entre lo que soy y lo que significo. El límite entre ese mundo objetivo del mundo físico y el mundo de la idea, del imaginario, del valor, de lo que valgo para los demás, cuando me muestro, cuando el otro me ve. Y el narcisismo es un narcisismo cruzado, porque Narciso en este caso ya no se ve a sí mismo, sino a través de un otro, pero sigue siendo narcisismo. Necesito que el otro me vea, ya no me alcanza con verme a mí mismo, me enamoro de la mirada que el otro tenga de mí. Pero este narcisismo me está marcando un defecto, defecto por algo que es defectivo, por algo que falta. Y ahí es donde está el deseo. ¿Qué es eso que yo deseo, que siento que no tengo y que la mirada del otro ilusoriamente vendría a completar? Es una pregunta, ¿eh? No tengo una respuesta, o por lo menos tengo mi respuesta, pero es mía. No es para ofrecérselas a ustedes. Cada uno de ustedes tendrá que pensar qué es lo que le falta, qué es esa incompletud que, que tiene que tratar de salir a cubrir para satisfacer, que nos hace sentir que nos falta algo todo el tiempo. Hay algo dentro de la lógica social, de la discursividad macrosocial, de la cultura en la cual vivimos, que nos lleva a sentir esto defectivo, que necesitamos salir a cubrir de alguna manera. Y la maquinaria productiva, de algún modo, funciona gracias a este picoteo constante, ¿no? De algo que te dice, todavía te falta, te tienen que validar desde afuera. Es importante que como cientistas sociales comprendamos la naturaleza de estas relaciones imaginarias que son individuales y colectivas a un mismo tiempo. Esto que yo alguna vez decía, somos sujetos y somos individuos según cómo, cómo pongamos la lupa, ¿no? Ahí para ver nuestro objeto de estudio. Somos las dos cosas al mismo tiempo. Soy yo y somos nosotros al mismo tiempo. Somos la idea que yo tengo y la idea que nosotros tenemos a un mismo tiempo. Mis ideas, como dice Bateson, son también las tuyas en el momento en que las pongo en juego. No puedo mencionar la existencia de un elefante verde que vuela sin que ustedes no imaginen al mismo tiempo un elefante verde que vuela. ¿Mm? No pueden obedecer la indicación, no imaginen un elefante verde que vuela. Y esto es porque mis ideas y tus ideas en algún punto se socializan y se convierten en una sola. Lo mismo sucede con conceptos más abstractos, como el de libertad, el de justicia, el de belleza. Y como yo necesito saber quién soy dentro de esta compleja dinámica imaginario-social, termino adoptando rótulos, posiciones, perspectivas, ideas con las cuales me identifico y con las cuales también identifico a un otro por oposición,
Y estas ideas determinan la realidad concreta y ahora sí objetiva de los vínculos sociales. A ver, lo digo de esta manera, por supuesto, si yo voy por la calle y alguien me dispara, alguien me arroja con un objeto, ese otro es objetivamente mi enemigo. No hay duda, me quiere hacer daño, me quiere lastimar. No hay una interpretación ahí. Pero frente a una situación de este tipo, yo tengo por lo menos dos alternativas. Una es, si me disparan, buscar de disparar yo también, de ser posible con un arma aún de mayor calibre, hacerle a ese que me quiere hacer daño un daño todavía mayor, decir, ah, bueno, vos sos mi enemigo, entonces si vos tratás de lastimarme, yo voy a tratar de destruirte, y es hasta razonable lo que estoy diciendo. Otra posición posible es tratar de comprender por qué ese otro ha visto en mí a un enemigo. Comprender la raíz de esa relación que me viene planteada desde afuera. Y tal vez, quizás, a través de la comprensión de cómo se dio esta construcción imaginaria que me viene dada desde un otro hacia mí, ver qué cosas puedo hacer para intentar que esa construcción imaginaria se revierta, que el otro deje de verme como un enemigo y por lo tanto deje de atacarme. Son dos posibilidades diferentes y no estoy diciendo que haya que adoptar una o la otra. Digo, cada cual deberá ver cuál de esas dos actitudes utiliza, pero en ambos casos estaríamos haciéndole frente a esa situación. En un caso tratando de imponernos con las reglas que nos vienen impuestas por afuera, y en el otro estaríamos tratando de desarticular esas reglas. Estaría tratando de decir, voy a imponer reglas diferentes. Cuando uno habla de PNL, de programación neurolingüística, de alguna manera está hablando de estas estrategias. ¿Qué puedo hacer para incidir sobre la mirada que el otro tiene sobre mí, como para que me vea de otro modo y yo lograr mi objetivo? En definitiva, mi objetivo es el mismo, que dejen de atacarme, que el otro compre esto que yo le estoy tratando de vender como idea, ¿no? Sea lo que sea. Que el otro entienda que es mejor la democracia que la tiranía, que el otro entienda que es mejor la socialización de los derechos para todos antes que los derechos para unos pocos. Bueno, enfrento o convenzo. Son dos prácticas sociales distintas, dos maneras de operar, pero creo que para un cientista social es muy importante tener en claro esta posibilidad de ir por la puerta A o ir por la puerta B. Creo que la gran posibilidad de un cientista social es entender cómo se arman, cómo se construyen estos imaginarios, vale decir, estas ideas que terminan teniendo un efecto real y concreto sobre el mundo objetivo de las personas. Y a través de una buena operación en el mundo de las ideas, se pueden generar cambios concretos en el mundo de las relaciones. Preguntas, comentarios, aportes. Mary, ¿querés agregar alguna cosita a todo esto? Pues ahí es como que me cerró algo de lo que dije, cerró sentido, así que... ¿Qué cosa esto de las cámaras apagadas? Pues yo te estoy viendo a vos, María Marta, y después nada más que letras. Una L en Luciano, una C Estuvimos en todos los Camila. días. Este, No, estaba pensando que era una buena, como que fuiste atravesando por distintos lugares del programa. Eso estaba pensando, el constructivismo, de la cuestión de la identidad, bueno, el psicoanálisis también. Me quedé pensando en eso.
una buena síntesis de algunos picoteos que vemos en los prácticos. Bueno, espero que haya cerrado sentido, por lo menos, si nadie tiene nada que preguntar o consultar, hoy voy a Yo hacer yo. Sí, Angie, tengo dale. una pregunta, digamos, en estas dos ideas, no sé, concepciones que terminan como en esto de enfrentar o convencer, Ujú. eh, ¿hay algo mejor o peor? O sea, ¿se juega como en este plano de qué es mejor o peor? ¿O simplemente son como dos determinaciones que cada quien elige? No, claramente son dos determinaciones que cada quien elige. Yo tengo en claro cuál es la que prefiero elegir yo, pero es una decisión absolutamente subjetiva. En mi caso, creo que siempre que se pueda negociar o convencer por las buenas, es mejor que utilizar medios más agresivos, pero en definitiva no deja de ser sino una elección. Eh, que yo diga prefiero convencer antes que matar, no deja de ser también un juicio de valor y no deja de ser una cuestión mía que tiene que ver con una concepción humanística, una concepción cultural. Eh, en la naturaleza del hombre están las dos cosas. Hay un grado de agresividad natural que tiene que ver con nuestra naturaleza animal y hay en nuestra psiquis, Freud lo deja bien en claro, una serie de condicionantes que tienen que ver con el hecho de que si queremos vivir en sociedad, tenemos que reprimir ciertas actitudes o ciertos impulsos del carácter de lo agresivo. Pero las dos cosas forman parte de nuestra naturaleza. Después hay una elección y por supuesto también hay una cuestión que, como formamos parte de un entorno social, muchas veces ese entorno social va a determinar una inclinación más hacia un lado o más hacia el otro. Hay Y momentos culturales que son de barbarie, donde por más que uno quiera ser razonable o sociable o un ser humano, no sé cómo decirlo, eh, el mismo contexto te lo va a impedir, te va a convertir y te va a llevar hacia lo bestial. Y yo, hay otros momentos, sí. porque digamos, no sé, lo pensaba ahorita en términos de lo que pasa en Colombia, en donde hay un candidato que antes que convencer prefiere como enfrentar y esas ideas terminan calando mucho en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces es como cómo se llega a eso, ¿no? Cómo termina como calando tanto este tipo de ideas y de actitudes y de formas de pensar cuando claramente pues se supone que no estamos en una barbarie, se diría que esto Mm. es una democracia, pero Es, pues, sí, ¿no? es una buena observación, una buena pregunta y una buena inquietud. Lo que está pasando en Colombia, pero también lo que está pasando como posibilidad en muchos otros lugares, inclusive en nuestro país. Eh, la semana que viene, Daniel Lutzky va a estar hablando acerca de cuestiones que hacen a la ciencia política y a la comunicación política. Sí me permito como adelantar esto. Eh, Así como hay una instancia de lo real y una instancia de lo ideal, ¿no? Lo real objetivo, la idea que se gesta, el mapa y el territorio, ¿no? Semiótica pura, de vuelta. Pero del mismo modo hay otra escala donde hay una idea respecto de la idea, hay un concepto respecto del concepto. Trato de clarificar esto. Eh, Frente a un discurso combativo de un determinado candidato que proclama que hay que imponer ciertas ideas de un modo, digámoslo así para que se entienda, de un modo más vale brutal, ¿no? Este,
Bueno, y si alguien quiere vender partes de su cuerpo, ¿por qué debería haber un Estado que se lo prohíba, por ejemplo? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende de eso que se dice. Quiero decir, muchas de las personas que simpatizan con este tipo de discursividad, en realidad no simpatizan por lo que el discurso dice, sino por lo que el discurso significa en un determinado contexto, pero no es literal. Yo estoy enojado con el Estado porque siento que en este momento el Estado no satisface plenamente mis necesidades o mis deseos. Entonces, cualquier discurso que se enarbole en contra de ese Estado que a mí me produce insatisfacción, lo voy a comprar, pero no porque esté de acuerdo en lo que se dice, sino por el simple hecho de que se opone algo a lo cual yo también me opongo. Cuando, un poco, a ver, trato de llevarlo, porque tiene algo de infantil esto, y vos por ahí, María Marta, después me podés ayudar si el ejemplo que doy no es del todo bueno, pero creo que tiene algo de infantil esta cuestión. Cuando el chico se enoja con su mamá o con su papá, puede llegar a tener el deseo de matarlo, de que se muera. Es más, lo puede llegar a decir, quiero que te mueras en un rapto de enojo. ¿Qué es lo que significa ese quiero que te mueras? Quiero que dejes de ejercer esta acción que a mí me enoja, que a mí no me conviene. Y metafóricamente lo identifico con el morite. Pero en realidad no es un morite, porque si el padre o la madre auténticamente llega a morirse, el chico se va a dar cuenta que no es eso lo que quería, que nada más quería que dejaran de retarlo. Pero en esa lectura infantil del mundo hay como una identificación entre el morite y el no, yo nada más quería que dejaras de retarme o de prohibirme tal o cual cosa. Y algo parecido pasa a nivel social, a nivel de las discursividades sociales. Estoy enojado con el gobierno actual, entonces voy a buscar la antítesis más antitética que pueda encontrar, pero no porque esté de acuerdo con eso, es una rabieta nada más. ¿Se entiende más o menos? Entonces es una idea respecto de la idea, pero no es lo que realmente quiero que suceda. Ahora, cuando me dé cuenta, cuando traiga a la conciencia las verdaderas consecuencias de eso que deseé, y probablemente se sea tarde, es el famoso ojo con lo que deseas. No vaya a ser que se te cumpla. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. No, al contrario. Una última cosa antes de que me olvide respecto del teórico del lunes que viene. Por una cuestión de horarios, vamos a empezar el teórico 5, 10 minutos antes de las 19, porque yo hasta las 19:05 voy a poder dar acceso a la sala y después no voy a tener, voy a dejar transmitiendo el teórico en YouTube, en directo, lo van a poder ver, si alguien llega tarde a la sala lo va a poder ver en directo por YouTube y va a quedar también grabado, pero no voy a tener la posibilidad de dar acceso a la gente a esta sala que llegue por ahí 10 o 15 minutos antes. Lo aclaro de antemano porque, bueno, hay una cuestión horaria que tengo que estar en 2 lugares al mismo tiempo y físicamente eso es imposible. Algo así. Bueno, chicos, María Marta, gracias por la Gracias paciencia, a vos, por la Germán. atención y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Chao, profe. chao.